Hola mis chiquis de cuarto, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos un nuevo mes y continuamos trabajando con el proyectito integrado que empezamos la semana anterior, ¿se acuerdan? Que es un proyecto que junta, digamos, varias áreas, como son lengua, ciencias sociales y ciencias naturales, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer hoy es trabajar con la sesión 3, ¿sí? Fíjense que el título es ¿qué son los materiales? Bien, vamos a trabajar con los materiales. Primero, entonces, vamos a ver una definición, o sea, ¿qué son? ¿Sí? Para saber de qué estamos hablando. Bien, ahí yo se las dejé y fíjense qué dice el cuadrito. Los materiales son elementos que tienen características específicas. Bien, en primer lugar, los materiales son elementos, ¿sí? Elementos que podemos tocar, que podemos ver, ¿sí? Que podemos encontrar en cualquier parte que esté alrededor nuestro, ¿bien? Y después dice que tienen características específicas, o sea, que son de determinada manera. O sea, son así o son allá. Por ejemplo, una mesa. Las mesas en general van a ser todas parecidas, ¿sí? Y de un material específico. Por ejemplo, la madera. Nosotros ya sabemos cómo es la madera. En general tienen casi todas el mismo color. Varía de un marroncito, por ejemplo. Pero lo que voy es, son elementos, como dijimos, cosas que podemos tocar y ver, que tienen características específicas, que nosotros más o menos ya sabemos cómo son, ¿sí? Esos elementos. Bueno, entonces, una vez que ya sabemos qué son los materiales, vamos a clasificarlos. ¿Qué quiere decir clasificarlos? Los vamos a dividir dependiendo de cómo se originan, o sea, cómo se crean, cómo nacen, cómo surgen, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo en cuenta su origen o cómo se originan, los materiales pueden ser de dos. Hay algunas personas hacen como 3 grupos, pero nosotros vamos a hacer 2 grandes grupos, ¿sí? Lo vamos a hacer más facilito. Bueno, primero tenemos los materiales naturales. Estos materiales son los que se utilizan tal cual como los encontramos en la naturaleza, ¿sí? Por eso se llaman naturales, porque en general los encontramos en la naturaleza, ¿bien? Como por ejemplo la arena. Fíjense, yo ahí en esa fotito muestro, les traté de buscar una, en las que directamente, por ejemplo, una máquina saca la arena tal cual la encontraron, ¿sí? O está ubicada en un determinado lugar. Entonces la sacan directamente así, por ejemplo, se usa para la construcción, ¿sí? Para diferentes cosas, pero se utiliza tal cual la encontraron, ¿sí? A veces se mezcla con otras cosas, pero quiero decir, el uso que hacen de ella es así, tal cual la encuentran, ¿bien? Bien, entonces, por un lado estos materiales naturales, recordemos, son los materiales que encontramos en la naturaleza. Los encontramos así y los usamos así. Bien, y por otro lado tenemos los materiales manufacturados, ¿sí? O artificiales también les podemos decir. Que estos son los materiales que para utilizarlos sí o sí le tenemos que realizar alguna, o tienen que sufrir alguna transformación, o sea, un cambio, ¿sí? Como por ejemplo, ahí yo les puse el ejemplo del papel. Es una imagencita que representa todo el ciclo o el proceso por el que tiene que pasar, por ejemplo, un árbol, ¿sí? O un pedazo de madera hasta que llega a ser papel, ¿sí? Esto sería un ejemplo de material manufacturado, porque no es que lo utilizamos tal cual lo encontramos, sino que tiene que pasar por todo un proceso. A veces esos procesos son más cortitos, son más largos, ¿sí? No importa eso, sino que lo importante es que sí o sí tiene que sufrir un cambio, ¿sí? O tiene que pasar por un proceso, como les decía recién, para usarse. Bien, teniendo en cuenta entonces esto que les comenté, que los materiales entonces pueden ser naturales o manufacturados, nosotros o ustedes lo que van a tener que hacer es completar un cuadrito, ¿sí? Hacer una cruz nada más. Fíjense que yo les voy a dar diferentes imagencitas, les doy las imágenes para que ustedes se ayuden también, ¿sí? Pero esto lo tienen que hacer a partir de lo que ustedes saben, ¿sí? No quiero que se pongan a investigar ni nada, solo que respondan a partir de lo que saben, ¿sí? Entonces tenemos el material y ustedes tienen que poner la cruz en si es natural o es manufacturado, ¿sí? Según lo que ustedes crean. Por ejemplo, el petróleo, ahí yo ya se los hice, ¿sí? Como para que vean el ejemplito. Yo le puse que es natural, ¿sí? El petróleo. Ya la clase que viene les voy a explicar un poquito más acerca del origen de algunos materiales, ¿sí? Pero en el caso del petróleo es un material natural, ¿sí? Porque se encuentra debajo de la tierra, ¿sí? Se tienen que hacer grandes excavaciones para sacar, incluso se utilizan máquinas especiales ¿sí? Para sacarlo, pero se saca tal cual se encuentra, ¿sí? Se utiliza de esa manera. Entonces sería un material natural.
¿sí? Que hacemos una crucecita ahí, ¿bien? De esta misma forma ustedes tienen que hacer con el resto. Fíjense que yo ahí les agregué plástico, son diferentes materiales hechos de plástico, cuero, goma y por último madera. Entonces ustedes, como les dije, colocan la crucecita dependiendo del lugar en el que creen o de que creen que viene, si es un material natural o manufacturado, ¿sí? Bueno, chiquis, espero que les sirva mucho y ya saben que cualquier duda, consulta que tengan, no hay problema, me preguntan, me mandan audio, no hay drama. Bueno, les mando un besote grande y espero que se cuiden muchísimo.